Espero que estén bien. A los que no pude saludar, siempre es una bendición y es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Poder tener un tiempito en el que uno pueda compartir lo que el Señor va hablando a la vida de uno también. Y lo que uno puede ir estudiando, buscando o teniendo el deseo que sea de bendición también para todos. Bueno, este tema la verdad que es bastante particular. Me acuerdo de cuando Carlos me pidió, bueno, que compartiera. Estuve un tiempo largo pensando y buscando temas y leyendo. Y recién fue, creo que la semana pasada, casi a fines de semana, que me pude decidir por un tema. Y, pensando un poquito en la actualidad que nos toca vivir a todos, y la situación bueno, que he visto pasar muchas familias, situaciones personales que nos ha tocado vivir a nosotros, con familiares cercanos, eh, y también a compañeros de trabajo, sociedad. Hoy en día creo que el temor es un tema que está siempre presente en la vida, ¿no? De hecho, me puse a investigar y a ver un poquito de los diferentes temores que podemos tener las personas, fobias, y es increíble la cantidad de fobias que uno puede encontrar, ¿no? Fobias, no sé, leí ahí fobias al trabajo, fobias al dinero, fobias a las personas, fobias a los truenos, a los perros, a los microbios, o sea, fobias de todo tipo, ¿sí? La que me hizo, bueno, una de las que me hizo reír mucho era la de la fobia al dinero. Hay gente que le tiene fobia al dinero, otros que tienen fobia al trabajo. Y yo, wow, ¿quiénes tienen fobia al dinero, no? Normalmente todo el mundo quiere tener dinero y hay gente que le tiene fobia. Hay gente que tiene fobia al trabajo, eso también me hizo reír bastante, fobia al trabajo. En algún momento yo la habré tenido también cuando era más joven, seguramente. Nadie quería trabajar, pero bueno, ahora de grande nos toca, ¿no? Uno de chico siempre dice, quiero ser grande, y cuando es grande dice, bueno, quiero volver a ser pequeño, muchas responsabilidades vienen de adulto. Pero es una realidad que hoy nos enfrentamos con diferentes temores a lo largo de la vida, y los temores van cambiando incluso. Hay temores que vamos teniendo como padres, como hijos, como esposos, como esposas, hay temores como abuelos. Los temores van cambiando. Pero si hay algo que creo que nos sustenta es justamente el poder encarar el temor de una forma correcta. ¿Sí? Y tal vez eso es lo que me gustaría en esta mañana poder eh, pensar y reflexionar. Pensar en tres personajes bíblicos, vamos a tratar de hacerlo breve, pensar en tres personajes bíblicos eh, que tuvieron temor en algún momento de su vida y ver cómo Dios trató o qué fue lo que les dijo Dios con respecto al temor. Entonces, el primero que me gustaría que veamos es una historia que está en Génesis 15. No sé si me quieren acompañar. Génesis 15, vamos a leerlo. Génesis 15, 1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Vamos a orar antes de comenzar y continuar, así ponemos este tiempito en las manos del Señor y que el Señor pueda hablar a nuestros corazones, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalas. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor, de poder abrirla aún en esta situación de distancia, Señor, de tener que hacerlo por medio de una manera virtual. Gracias porque como iglesia podemos sentirnos cerca, podemos seguir
compartiendo y tu palabra, Señor Cristo, es el que nos une. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Háblanos, Señor, sé tú el que pueda hablar a nuestros corazones con respecto a este tema, Señor, y que tú puedas suplir la necesidad que cada uno tiene en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, y antes de continuar, me gustaría pedirte algo. Pensá ahí en tu corazón, eh, qué temor tenés hoy. ¿Sí? Yo sé que cuando uno habla de temores, todos tenemos temores, algún tipo de temor. Bueno, trata de pensar en cuál es el tuyo. Eh, Trata de pensar en cuál es. Te pediría hasta que lo escribas, pero no hace falta. Pero sí pensalo. Sé honesto contigo mismo y con el Señor y pensá en cuál es ese temor que tenés. Tal vez sea, no sé, temor de perder el trabajo, tal vez sea temor de fracasar, eh, tal vez sea la madre de todos los temores o el temor más grande que es el temor a la muerte, no sé. Pero pensá cuál es el temor más grande que tenés. Y quisiera que lo tengas presente en estos minutos que vamos a compartir, para que dejes que el Señor vaya hablándote justamente en ese temor. En este caso, en esta historia o en este versículo que acabamos de leer de Abraham, Abraham, como para poner un poco de contexto, en el capítulo anterior dice que Abraham venía de liberar a Lot. Había ido a una guerra, se había enfrentado a diferentes reyes y había liberado a Lot. ¿Sí? Salió victorioso de esa batalla. Y al finalizar el capítulo 14, los reyes le quieren dar a Lot una ofrenda. Le dicen, bueno, tomá del botín, tomá, llévate esto, llévate. Era normal después de una batalla tomar las ofrendas, o perdón, mejor dicho, tomar del botín y llevarlo. Y Lot le dice a los reyes, no, de ninguna manera. Dice, no vaya a ser que, perdón, no Lot, Abraham le dice, no vaya a ser que se diga de que ustedes enriquecieron a Abraham. Entonces, Abraham rechaza ese botín, rechaza las riquezas que le querían dar los reyes por la victoria que habían tenido. Ahora, habían vencido creo que a 3 reyes, y había sido una batalla importante. Ahora, es llamativo que la Biblia no especifica cuál era el temor de Abraham. O sea, no dice por qué Dios le tiene que decir a Abraham, no temas. No dice que Abraham sentía miedo como en otros pasajes bíblicos, por ejemplo, Jacob, cuando dice que él tenía miedo de su hermano Esaú. ¿Sí? No, acá no dice eso. Acá dice que directamente Jehová se le aparece a Abraham en una visión y le dice, no temas. Eh, Muchos comentaristas lo que explican es que la razón del temor de Abraham seguramente era por el miedo a la venganza de aquellos reyes a los que habían vencido. Claro, es que si vos te pones a pensar, Abraham había vencido y había rechazado un botín. Ese botín seguramente había plata, podría haber oro, podrían haber armas de guerra, y podrían haber algo que, en lo que pensaba mucho, seguramente habían escudos. El escudo era parte de un botín. De hecho, más adelante podemos ver que David, en Primera Crónica 18:7, dice que él toma los escudos de oro de uno de los reyes a los que había vencido y se los lleva a Jerusalén. Los escudos eran parte de un botín. Y me lo imagino a Abraham al día siguiente o al tiempo siguiente sentado, tal vez acostado y pensando, estoy acá. Todavía Abraham no era el Abraham que vemos capítulos más adelante, con toda una familia, con todo lleno de gente que estaba con él. No, era un Abraham que estaba iniciando su camino y su relación con Dios. De hecho, en el capítulo 15 está este famoso, el pacto abrámico, o sea, lo que Dios le promete a Abraham. Y, y me lo imagino a Abraham sentado y pensando, ¿por qué no tomé del botín? Y se viene a rechazar el botín. ¿Qué habrá pasado por su corazón que empezó a temer? Y la necesidad de Dios de aparecérsele a Abraham y decirle a Abraham,
no temas, yo soy tu escudo. Ahora, Dios se le aparece a Abraham en un momento que es importante en la historia del pueblo de Israel, porque en ese momento Dios le dice de que va a ser de él una nación grande, una nación que va a ser incontable, ¿sí? Él le dice, mirá el cielo y si podés contar las estrellas, eh, y claramente es un momento histórico también para la vida de Abraham, porque incluso en ese pasaje dice ese versículo que dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Ahora, cuando me puse a pensar en este concepto de que Dios es esta metáfora, Dios como un escudo, eh, traté de pensar en, bueno, ¿qué es un escudo? Efesios 6, versículo 16, habla acerca del escudo como parte de la armadura de Dios, ¿cierto? Habla de como la armadura del soldado. Y dice, tomad el escudo de, ¿alguien se acuerda? ¿El escudo de qué? ¿Qué representa el escudo? El escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno. Ahora, pensaba en los diferentes, uno tiene diferentes tipos de escudos, ¿no? Hay escudos, estuve viendo un poquito los diferentes tipos de escudos que habían, y hay escudos que son redondos, escudos rectangulares, hay escudos que son con la forma de una gota, que son puntiagudos, que eran para que la punta se clavara en la tierra y descansara. Hay escudos de diferentes materiales, escudos de madera, escudos de plata, escudos de oro. Hay escudos que son más pequeños, más grandes, escudos que te cubren una parte del cuerpo, otros que te cubren todo el cuerpo. Tenemos el famoso escudo de Israel, ese que ahí, bueno, ahí es y Barbie nos pueden contar mejor. Ese, ¿cómo se llama? No me acuerdo, el escudo ese del cielo, misiles que destrozan, ¿no? Cualquier ataque aéreo, el domo de, no me acuerdo cómo se llama, bueno. Domo de hierro. Ese, ¿el domo o lomo de hierro? Domo, domo. Domo, siempre le digo lomo. Domo de hierro. Ah, gracias, Barbie. El domo de hierro, famoso escudo de Israel que los ha resguardado de miles de misiles en un momento, hace un tiempo atrás, que atacaron a Israel, y hay escudos de todo tipo. Pero ¿cuál es la principal o qué es lo más importante de un escudo? Entonces pensaba, bueno, ¿qué es lo que importa de un escudo? Es que yo cuando voy a la guerra lo tome y lo lleve, ¿o no? Si voy a la guerra y dejo el escudo, no me sirve de nada. Puedo tener el escudo más lindo, pero si lo dejo ahí donde están todas las armas, en la armería, voy a salir sin nada. Y, y pensaba en esta metáfora de Dios como escudo, pero también pensaba en lo que decía Pablo de tomar el escudo de la fe y tratar de asociar el escudo con la fe, ¿no? Y pensaba en mi relación con Dios en momentos de temor, en momentos de dificultades o en momentos de que puedo llegar a tener algún tipo de miedo después de una gran victoria incluso, porque así como Abraham, Elías también pasó por lo mismo, ¿no? Había derrotado había matado a un montón de sacerdotes y después él sintió miedo al punto de querer no vivir más. Em, y pensaba en esta relación entre el escudo, mi fe y el temor, y lo que Dios quiere ser para mí en el momento del temor. Él quiere ser un escudo. Y, y yo creo que cuando uno tiene temor, uno trata de buscarse sus propios escudos. Uno busca diferentes tipos de escudos. Por ahí puede ser una persona, por ahí puede ser un objeto, por ahí puede ser un trabajo, por ahí puede ser... hay un proverbio que dice que es bueno el escudo, que la ciencia es como un escudo y que la plata es como un escudo, pero que el escudo más importante es la sabiduría. Todos sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, tal vez como primer
punto que me gustaría dejarte presente es, ¿qué tenemos como escudo ante el temor? ¿O qué estamos usando de escudo? ¿Qué estás usando vos? ¿Qué estoy usando yo como escudo? Em, algo en que siempre pienso, Timo, últimamente, a las noches, cuando duerme, le da miedo. Entonces, viene acá al living porque yo estoy trabajando y viene y me dice, papá, me da miedo. Y yo tengo que tomarlo de la mano a Timo, ir al cuarto y acostarme con él y abrazarlo. Y a veces tiene miedo, tanto miedo que hasta tiembla. Y porque le está dando miedo. Y yo siempre lo que hago es lo abrazo, me acuesto con él y le digo, Timo, no tengas miedo, papá está con vos, Dios está con vos. Y, y él ahí empieza recién a calmarse y se vuelve a dormir. Es increíble como un niño, al sentir el abrazo de su papá, puede estar o puede tranquilizarse y volverse a dormir. Y siempre que hago eso, o que tengo que hacer eso, pienso en la figura de Dios, ¿no? David en muchos de los salmos dice, tú eres como un escudo alrededor de mí, ¿no? No sos un escudo que me cubre una parte del cuerpo, adelante, arriba, abajo, no. Sos un escudo que me cubre todo el cuerpo, estás alrededor mío. Y, y tal vez en esta mañana lo primero que tengamos que pensar es en esto, no temas, yo soy tu escudo. No sé qué situación estás viviendo, pasando, si es enfermedad, si es problemas de trabajo, si es un problema habitacional, si es un problema con familia, con familiares, estás peleado con alguien, no sé. Pero sí sé lo que dice la palabra de Dios y dice que Dios es nuestro escudo. Y, ese escudo que nos cubre 100%. No es de oro, no es de plata, no, es Dios. Dios es nuestro escudo. Y tal vez lo primero que quisiera que pienses en cuanto a tu temor, eso en lo que estás pensando, es que Dios es tu escudo. Vamos a hablar de otra historia también. Una que también leyendo y estudiando me encantó, que es la vida o la historia de Agar. No sé si recordás la historia de Agar, ahí en Génesis 21, vamos a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, versículos, bueno, de 8 al 19, te va a contar la historia de Agar. ¿Sí? Agar, no sé si recuerdan, era la sierva de Abraham. Y en un momento en el que Sara no podía tener hijos, Abraham se llega a Agar y ella queda embarazada. ¿Sí? Lo que sucede es que Sara empieza a hostigar a Agar, ¿sí? Porque había quedado embarazada, porque decía de que a Agar se le burlaba. Entonces, en todo eso que estaba pasando Agar, Agar lo que hace es irse, ¿sí? Se va al desierto. ¿Sí? Capítulos más tarde, eso es lo que sucede y tiene un encuentro con el Señor, ¿no? Pero capítulos más tarde, en el capítulo 21, ya según las cuentas y lo que mismo que dice la Biblia, Ismael, el hijo que le había nacido a Agar, tiene 16 años, porque había nacido Isaac y había sido estetado. Normalmente eso pasaba a los 2 años, entonces se calcula que Ismael tenía 16 años. Bueno, en ese momento, Agar, Sara, lo que hace es echar a Agar de la casa. Le dice a Abraham, no, tenés que echar a Sara porque me pelea, porque el hijo de Ismael pelea a mi hijo. Bueno, entonces eso pesó en el corazón de Abraham, la Biblia no lo dice, pero se entiende de los versículos, el contexto que Abraham amaba a Ismael, ¿sí? A pesar de que era el hijo de la sierva, porque dice que eso pesó mucho en el corazón de Abraham. Y de hecho, capítulos más anteriores, Abraham le dice a Dios, ojalá, le dice, el deseo de él era que Ismael estuviera siempre delante de Dios. Entonces, era un pedido muy duro el que Sara le estaba pidiendo a Abraham. Tenés que echar a tu hijo y echar a Agar. En ese entonces, bueno, Abraham recibe de Dios diciéndole, sí, dejala, haz lo que te diga Sara, haz lo que te diga tu esposa. Bueno,
Abraham se levanta muy temprano, toma a Agar, toma a Ismael, le da agua, le da pan y los despide, ¿sí? Para el desierto. No dice la Biblia cuánto tiempo Agar estuvo dando vuelta en el desierto. Si fue un día, si fueron dos, si fueron... No dice. Lo que sí dice es que llegó un momento en el que Agar ya no daba más. Un momento en el que, por lo visto, Ismael tampoco daba más. A los 16 años ya era un muchacho adulto, se podría decir. No era un niño, Ismael. Pero no daba más. De repente pudo haber sido porque se les acabó el agua, estaban sedientos por el desierto, y de un lugar a otro, muy cansados, al punto que Agar lo que dice es, voy a dejar, lo deja Ismael en un lugar debajo de un arbusto, debajo de algo, y se va a un tiro de arco, de flecha, se sienta porque dice, no quiero ver cuando mi hijo muera. Esa era la situación de Agar. Había llegado a tal punto de decir de pensar, mi hijo va a morir, no quiero ver cuando suceda. Y no sé si te pones a pensar lo que puede sentir un padre en una situación similar. No, no quiero ver cuando eso suceda. Pero eso era lo que estaba pasando en el corazón de Agar. Ni hablemos de lo que pasaba en el corazón de Ismael, ¿no? Ese muchacho, el temor que podía tener él. De repente vivía con mi padre, ahora ya no estoy más, estoy en el desierto, no tengo agua y me estoy por morir, y mi mamá encima se acaba de ir y yo estoy acá. Bueno, lo que dice la Biblia es que Ismael empezó a llorar y que Dios escuchó el llanto de Ismael. Y ahí en Génesis 21, ¿sí? Ya te digo, versículo 17, dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y es súper interesante pensar en la historia de Agar e Ismael en cuanto a este temor, porque cuando Agar estaba en el desierto, yo no sé si ella habrá pensado de que 16 años atrás también se le había aparecido la voz de un ángel. No sé si recordás al principio que yo contaba la historia, cuando ella había quedado embarazada, ella tuvo que huir, dice que huyó de la presencia de Sara y se fue a un estanque. Y ahí se le apareció el ángel y le dijo, Sara, ¿de dónde vienes? No, le dijo, Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y Agar le respondió, estoy huyendo de la presencia de mi señora. Y es interesante porque si lees el versículo, el ángel le pregunta, Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas? O sea, Agar, tu condición es sierva de Sara. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y Agar le responde, vengo de huir de la presencia de Sara. Pero no le dice a dónde iba. Y en eso el ángel de Jehová, el ángel le dice, no temas, Ismael, vas a dar a luz un hijo, le vas a poner por nombre Ismael. Le dice, volvé a lo de Sara. Dice, volvé y no tengas miedo, o sea, y vas a dar a luz un hijo. Ahora, 14 o 16 años más tarde, Agar otra vez se encuentra en una situación similar. Ahora cuando el ángel se le aparece ya no es más la sierva de Sara, directamente es Agar. Em, y le empieza a preguntar por su situación. O sea, le dice, no temas, he visto a tu hijo y he escuchado de dónde viene el llanto. O sea, lo he visto donde él está. Entonces, en lo que pensaba realmente cuando leía esta historia de Agar, que realmente me encantó, no había parado a ver tantos detalles de la historia de Agar, es en cómo Dios es un Dios que oye. O sea, cuando termina la historia del primer encuentro entre Agar y Jehová, ella llama al lugar el Dios que ve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que la vio en su aflicción, la vio cuando nadie la veía, que estaba angustiada, Dios la vio. Ahora Dios le dice, yo escuché la voz del muchacho en donde está. O sea, no solo Dios es el Dios que ve,
sino también es el Dios que oye para Agar. Y tal vez eso es un poco lo que Dios quería que Agar entienda en ese momento. Agar, yo no solo te veo a vos, sino que también te escucho, y en este momento estoy escuchando el llanto de tu hijo. Y él le hace ahí una promesa, le dice que va a ser, que va a tener también tener una nación grande, que lo tenía que cuidar, le dice, levántate, le abre los ojos, le da agua, reconforta a Agar. Ellos siguen camino y cuenta ahí el capítulo que Agar crece, se cría en el desierto, se hace hombre de arco, después se termina casando con una, bueno, le dan en casamiento a la hija de unos egipcios. O sea, realmente en ese momento lo que me queda a mí en el corazón de esta historia es, cuando tengo temor, tengo que recordar que Dios ve y que Dios escucha. Y tal vez parece algo tan sencillo de decirlo, pero si algo que me pasa cuando yo tengo miedo de situaciones, es que normalmente me olvido de que Dios me ve y que Dios me escucha. Me olvido de que Dios es mi escudo. Y trato de empezar a buscar ese apoyo o esa seguridad en otras cosas que no es Dios. O lo busco de repente en el lado económico, o lo busco de repente en personas, o lo busco de repente en mi propia opinión, pero dejo de pensar realmente en lo que, en lo que me debe dar la tranquilidad, que es saber que Dios escucha y que Dios me ve. Entonces, Dios no solo es mi escudo, Dios no solo me escucha y me ve en el temor, sino que, como última historia, y esta la vamos a hacer un poquito más rápido, es Dios también me recuerda que Él es Dios. Y, y para eso me gustaría que pensemos en la vida de Moisés. Todos recordamos la vida de Moisés, ¿no? Moisés, resumiendo la historia, después de que él ya había crecido, dice que él baja, que él va a ver al pueblo y ver cómo el pueblo estaba oprimido y ve una injusticia de alguien que estaba oprimiendo a un israelita y dice que él se mete, lo defiende y lo mata y lo entierra debajo de la arena. Dice que después al otro día o al tiempo vuelve y ve a dos altercando y él se quiere meter y le dicen, ¿quién sos vos? ¿Quién te puso como príncipe entre nosotros? Y dice que Moisés tuvo miedo en su corazón y que huyó, porque incluso el faraón se había enterado de lo sucedido y lo quería matar. Huyó y vivió en el desierto, hasta el momento en que Dios lo busca, ¿sí? Lo llama, y cuando lo llama le dice, bueno, tengo una misión para vos. Ahora tenés que volver al pueblo de Israel porque quiero que lo liberes, quiero que lo saques de Egipto. Y ahí empieza toda una serie de cuestionamientos que Moisés le hace a Dios. Por ejemplo, le dice, bueno, todos los que ya conocemos, ¿no? Bueno, yo soy torpe de lengua, no me van a creer. Pero la que más quisiera que recalquemos es cuando Moisés le pregunta, bueno, le dice, yo voy a ir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel me va a preguntar a mí, me va a decir, ¿cómo es el nombre del Dios? Y Moisés le dice, cuando me pregunte cuál es tu nombre, ¿qué le voy a responder? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Y cuando estudiaba esa parte del nombre, ¿no? De yo soy, que es tan compleja y tan amplia, y hay tantos comentarios y tantas, la que más, o lo que más me quedaba era del Dios autosuficiente, de ese Dios que no es el Dios del sol, no es el Dios de la luna, no es el Dios de una cosa, es el Dios que es el Dios autosuficiente, es el Dios eterno, es el Dios que es hoy, mañana, pasado y ayer, es el Dios que es el mismo siempre. Por eso le dice yo soy, el mismo yo soy que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Ese mismo Dios es el que estaba mandando a Israel y es el Dios que se da a conocer con Moisés y se quiere dar a conocer con el pueblo. Por eso ese nombre yo soy tomó tanta trascendencia en el pueblo de Israel, al punto de que cuando Jesús se identifica como el yo soy,
lo quieren apedrear, porque él estaba autodefiniéndose que él era Dios. Ahora, ese yo soy, tu Dios, me hace pensar en esta diferencia que hay, ¿sí? en, o en este contraste que hay entre cuando yo tengo miedo y la respuesta de Dios. Fíjate que normalmente cuando busca en la Biblia, si querés, podés buscar en una concordancia los no temas de la Biblia, y vas a encontrar, como siempre, después de un no temas, normalmente viene no temas, yo estoy contigo. No temas, yo soy tu Dios. No temas, yo soy tu escudo. No temas, yo soy. Siempre cuando uno se pone a buscar el no temas, lo que Dios responde es con un atributo de Él. Yo soy. Y de hecho hay un pasaje súper conocido, Isaías 41, 41:13. Vamos a leerlo y con eso vamos a terminar. Isaías 41. Creo que son unos pasajes tal vez más conocidos, en versículos, tarjetitas. Dice, Isaías 41:13, dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando pienso en ese contraste entre la pregunta de Moisés que le hace a Dios de quién soy yo, y Dios le termina respondiendo yo soy, pienso en que cuando yo tengo temor es porque estoy dejando de mirar a Dios, porque estoy dejando de pensar en Él. Y lo más triste es porque estoy dejando de tener fe en Él. No, es muy difícil separar esta asociación que hay entre el temor y la fe. ¿Por qué? Porque cuando uno habla del temor y el miedo, la definición de la palabra miedo es como una, bueno, lo leí hace poco en el diccionario, es una situación o un sentimiento, ahí está, no sé la palabra, un sentimiento ante un peligro inminente que uno sabe que va a ocurrir o piensa que puede ocurrir. Eso es el miedo. O sea, el miedo es un sentimiento por algo que uno no está viendo y no sabe si va a pasar. ¿Sí? Eh, o puede que sí, que tenga la certeza que va a pasar y aún tiene miedo. La fe es algo similar. La fe es la convicción o la certeza de algo que va a suceder. Y muchas veces la fe también está sobre algo que uno no sabe si va a suceder realmente, pero confía en que Dios está al control. Ahora, ¿ves que hay cierta similitud entre el miedo y la fe? Cuando uno tiene miedo realmente, tiene que, o yo al menos cuando tengo miedo, tengo que tratar de pensar en si ese miedo está dejando de lado mi fe en Dios. Y si mi fe está siendo la correcta y en el lugar correcto. Por eso Pablo decía, tomad el escudo de la fe. Es que cuando yo le creo a Dios, de que Él es mi escudo, de que Él me ve, que Él me oye, que Él es Dios, necesito fe. Sin fe no puedo tomar ese escudo, sin fe no voy a confiar que Él me escucha ni que Él me ve. Y ya terminando, no sé cuál es tu situación, no sé, no sé a qué le tenés temor. Lo único que quiero animarte es
a que lo pongas en las manos de Dios, a ese temor, sea cual sea. Y que dejes y que pongas tu fe en Dios en ese temor. Hace un tiempo atrás, y de hecho fue algo que siempre le comentaba a mi esposa, de hecho se lo habré comentado a alguno más, venía pensando mucho en, tal vez en el peor de todos los temores que creo que tiene la humanidad, que es el miedo a la muerte. Y creo que hoy por hoy estamos súper, tal vez está latente siempre el miedo a la muerte, ¿no? Y más por el tema del COVID y demás. Y nadie está exento. Yo me puedo enfermar de COVID y puedo morir. Mi esposa se puede enfermar de COVID y puede morir. Y en en este último tiempo en que pensábamos en eso, pensábamos, ¿estamos preparados para la muerte? ¿Realmente estamos preparados? Hay una frase de la Marina estadounidense que dicen, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Y me ponía a pensar en qué triste es que los cristianos, incluso, tengamos miedo a la muerte. Y hay una realidad, y cuando nos tenga que tocar, nos va a tocar, no vamos a poder alargar un solo día de nuestra vida. Por más que te esfuerces. Un amigo mío me decía, hablando de este tema incluso, me decía, Darío, yo soy inmortal hasta que Dios me diga lo contrario. Dios sabe cuándo vamos a morir. Lo importante es que no solo podamos estar preparados para la muerte a nivel espiritual, de decir, yo acepté a Cristo, me voy al cielo, sino que también estemos preparados para tal vez no tener temor a ese momento, porque está incluso en las manos de Dios. Y algo en lo que pienso, y realmente he venido pensando mucho en esto, este último año y medio, últimos 2 años, es, Señor, no quiero vivir con miedo a eso. No quiero que eso me robe la felicidad de cada día que me regalás. Cuando no me tenga que ir de este mundo, me voy a ir. Y Dios va a quedar al cuidado de mis hijos, Dios va a quedar al cuidado de todo. Pero quiero poder tener esa tranquilidad y esa fe de que mi vida está en las manos del Señor. Entonces, no sé a qué le tenés miedo. Porque tal vez el desafío de esta mañana es que le puedas poner ese miedo a las manos de Dios. Y que estés preparado para cualquier situación que pueda venir. Porque es más, si recordás la vida de Agar, Agar estuvo en el estanque cuando Dios se le aparece y ella tuvo que volver a vivir con Sara. Dios no la sacó de ahí. Ella le dijo a Dios, estoy huyendo de Sara. Y Dios le dijo, volvé a donde está Sara. Dios no la sacó de su lugar de temor. Y tal vez Dios, en la situación en la que estés, no te saque. Es más, te pida que vuelvas. No sé, de vuelta, esto no es para nadie. Simplemente para tener en contexto todo el cuadro de muchas veces de cómo Dios trata y obra con nosotros. Que Dios realmente pueda poner Él su paz en nuestros corazones en estos tiempos. Y que sea su Espíritu Santo realmente el que trabaje en nuestra vida, en nuestro corazón. Y que podamos vivir confiados en el Señor. En que Él es nuestro escudo, en que Él nos ve, Él nos escucha. Y en lo más importante, que Él es nuestro Dios, inmutable, autosuficiente, que Él está siempre al cuidado y al control de nuestra vida. Oramos.